Ya está grabando, doctor. Ya está grabando, es correcto. La cuestión es que se me ha ido. Voy a salir un ratito de presentación ya. Ok, ahora sí. ¿Se ven, alumnos? Sí, doctor, sí, Hola. sí. Sí, doctor. Ok. ¿Cómo están? Buenos días. Gusto de saludarlos. Le habla el doctor Guillermo Vázquez. Soy médico del Hospital San Bartolomé y estoy encargado de tocar el tema de neoplasia cervical, ¿de acuerdo? Le he intentado hacer lo más dinámico posible, a pesar de que son bastante positivas. Espero que al final salga el provecho, que es mi intención, debido a que todos los médicos debemos tener conocimiento de esta patología, ¿correcto? Muy bien, entonces, este es un diagrama que muestra pues los órganos genitales internos y externos, ¿correcto? Y acá tenemos, luego colocar un espéculo, esta parte que es visible del útero, que es el cuello uterino, ¿ok? Entonces, acá está centrado en la patología de hoy día. Vamos a ver esta patología de esta área de acá, que es el cuello uterino. Acá tenemos otro diagrama, en la cual solamente estamos enfocados en el cuello uterino. El cuello uterino, como ustedes ya saben, tiene dos orificios, uno externo, uno interno, y un canal cervical. Este es el diagrama de este canal cervical, que lo vamos a ver en esta manera, ¿no es cierto? Cuando ponemos el espéculo, vemos así como está en esta foto. Este es un cuello uterino donde está el orificio cervical externo, y hay un epitelio externo y un epitelio interno. Esta parte de la zona del epitelio externo e interno es lo que vamos a tener bastante atención con respecto a este diagrama de un corte histológico, que es un diagrama. Acá está un corte histológico, ¿no es cierto? Y acá es su diagrama. ¿Por qué? Porque en esta parte de acá del cuello uterino debemos recordar, ¿de acuerdo?, que hay una unión escamo-columnar. ¿Qué quiere decir eso? Que de la parte interna, que es un epitelio monoestratificado, ¿correcto?, pasa a un epitelio poliestratificado. Entonces, esta unión en esta zona del cuello uterino, del monoestratificado y estratificado, se llama unión escamo-columnar. ¿Y por qué doy énfasis a este término de la unión escamo-columnar? Porque de este epitelio poliestratificado al monoestratificado es en esta zona que vemos que es el punto que se conoce y se menciona, empieza la invasión del agente causal del cáncer cervical, que es el virus del papiloma humano, ¿no es cierto? Ingresa y comienza a proliferar y da todas las patologías que vamos a hablar en esta clase, ¿correcto? También recordar que en esta ubicación de esta unión escamo-columnar, ¿de acuerdo?, va a variar en el tiempo de la vida de la mujer. En la etapa de la premenarquia, este es un diagrama del cuello, ¿de acuerdo? Esta unión escamo-columnar casi coincide el orificio cervical externo con la superficie externa con la interna. Pero en la etapa ya reproductivo, se sale el epitelio monoestratificado hacia afuera y crea como una metaplasia, que se ve básicamente en los años posteriores, a partir de los 30 años básicamente, en la cual este epitelio que sale, el cilíndrico hacia afuera, se corrifica nuevamente, ¿no es cierto? Y hay por lo tanto, dos líneas, una unión escamo-columnar inicial y después una unión columnar nueva, y en esta zona que está sombreado, que lo que estoy mostrando con el puntero, es la zona de transformación. Es en toda esta área la cual va a ocurrir la mayor predicción de la invasión de este virus, el papilomavirus humano. Pero cuando ya llega la menopausia a la mujer, y después la menopausia sobre todo, esta unión, este epitelio, esta unión escamo-columnar se invagina. De ahí la importancia que en las mujeres de edad y sobre todo la posmenopáusica, que queremos tomarle un Papa Nicolau en este lado de acá de la izquierda, vean ustedes cómo esta zona de transformación se va invaginando. Debemos tomar, por lo tanto, si queremos tomar un Papa Nicolau, que debe incluir necesariamente el canal cervical, ¿de acuerdo? El canal cervical. Esa es la importancia de este diagrama. Muy bien. Entonces, con el espéculo podemos ver esto, ¿no es cierto? Vemos el cuello cervical, el útero, el cuello cervical, que en la cual está su unión escamo-columnar inicial y la
final, con esta zona de transformación, y es en esta zona que se produce el cáncer, y nosotros lo que no queremos es llegar a este estado, por ejemplo, ¿no es cierto? Esta es una mujer que tiene un cáncer cervical ya totalmente proliferativo, en la cual pues ha habido un descuido y llega a estos tipos de cáncer, la cual debemos nosotros evitar. Por eso decimos que es nuestra responsabilidad. Este es el primer mensaje que quiero enviarles a alumnos. Es nuestra responsabilidad. El cáncer cervical es altamente prevenible. En verdad, ninguna mujer debería morir por cáncer de cuello uterino si sigue todas las pautas que queremos darle en esta clase. El cáncer, por lo tanto, de cuello uterino es evitable. ¿Cómo vamos a evitarlo? Con prevenciones en los 3 niveles. La prevención primaria, a través del estilo de vida y la vacuna sobre todo. Una prevención secundaria, una detección precoz a través de pruebas específicas. Y en este sentido, el test de BPH se hace cada vez mucho más importancia, como también vamos a verlo. Y una prevención terciaria, que lo necesitamos tempanamente y damos un tratamiento de calidad. Pero ¿qué ocurre? A pesar que ya la ciencia ha demostrado que el cáncer de cuello es evitable con estos 3 niveles de atención, vacunas, test de PDH y calidad de atención, cada 2 minutos a nivel mundial una mujer muere por cáncer de cuello uterino. ¿Ok? Y vean ustedes todo a nivel mundial, dependiendo al continente, la cantidad de muertes, ¿no es cierto? Y según el Globocan 2020, la tasa de nuevos casos por año es más de 500.000, son 604.000 nuevos casos al año a nivel mundial, y mueren en un año más de 341.000 mujeres por patología de cáncer cervical. Es tremendo, por lo tanto, esto. Debido a ello, ya desde 2018, la OMS, ¿correcto?, determinó que la enfermedad es prevenible y es curable. Y solamente se basta con estrategias que son costo efectivas, que es lo que vamos a hablar también el día de hoy, ¿no es cierto? Costo efectivas. Debe haber una implementación a nivel mundial y garantizar el acceso al diagnóstico y tratamiento de toda la población, de todas las mujeres, para lograr este objetivo. ¿Y qué cosa cuando se dice se tiene que erradicar? Es básicamente tener una incidencia menor de 4 mujeres por cada 100.000 un año, ¿no es cierto? Esa es la incidencia, debería ser la incidencia solamente un año para poder decir que está eliminado el cáncer cervical. Es decir, no es que sea nulo, sino que mínimo debe ser hasta máximo 4. Y la mortalidad, 1 por cada 100.000 mujeres en un año. Y como lo digo, esto fue en el 2018, pero debido a la pandemia, esto un poco quedó como muchas cosas, estrategias en salud, debido a la pandemia de COVID, se retomó nuevamente el 17 de noviembre, de acuerdo a 2020, en la cual se mencionó que debe de haber un futuro, a nivel mundial, debe haber un futuro sin cáncer de cuello uterino, y se ha comprometido para eliminar este cáncer, ¿de acuerdo? ¿A través de cómo hacer esto? A través de una estrategia que la meta es hasta el 2030. Debemos hacer la estrategia así como, y se la tomó este número, 90, 70, 90. Y para recordar, es como si fuese la medida de una mujer perfecta, ¿no es cierto? Que es 90, 60, 90. Acá es 90, 70, 90. ¿Qué significa 90? Se refiere que el 90% de mujeres, de niñas, hasta los 15 años, deberían estar el 90% vacunadas contra el VPH. Que el 70% de las mujeres deben tener un estudio de tamizaje, de screening, de alta calidad, es decir, la prueba de VPH. Y el 90% de las pacientes, de las mujeres que han sido diagnosticadas con patología cervical, deben ser tratadas adecuadamente. Entonces, se habla de prevención primaria, vacuna, de prevención secundaria, el screening, y de prevención terciaria, tratamiento precoz y de calidad. Con ello se quiere lograr la erradicación del cáncer cervical. Entonces, en la prevención primaria, como hemos mencionado, es para prevenir la infección, ¿de acuerdo? En la prevención secundaria es para prevenir la enfermedad. Y la prevención terciaria es prevenir la muerte. Entonces, en esta estrategia, ¿y esto a través de qué? De lo que hemos mencionado. ¿Esto que no quiere pasar? Ok. A través de esto, ¿correcto? Está basado este enfoque de acuerdo a la historia natural de la enfermedad. Es decir, en una niña de 9 años, básicamente la prevalencia de la infección es 0. No tiene VPH. Ya con el inicio de sus actividades sexuales, a partir de los 15 años, ¿ok? Se ve cómo esta curva, vean cómo aumenta. Esta es la curva de la prevalencia de infección del VPH.
Entonces, todas las mujercitas, hasta los 20 años, si le pedimos una prueba de BPH, va a salir con cifras positivas, porque esta es la curva de prevalencia, ¿ok? Y la cual comienza a disminuir, porque la gran mayoría de las infecciones, como también vamos a ver más adelante, se autolimitan, ¿de acuerdo? Entonces, hay una alta infección, la prevalencia de infección, y luego se disminuye. Pero si de este grupo no todo disminuye, comienzan, lo que está en verde, a aparecer ya las lesiones premalignas y la azul ya los cánceres cervicales. Entonces, vean ustedes el tiempo que tenemos para poder intervenir. Debido a ello que en la prevención primaria debemos vacunar. ¿A quién vamos a vacunar? A niñas, inclusive en la actualidad debe ser no solamente niñas, sino niñas, mujer y hombre, ¿de acuerdo? De 9 a 14 años, poner la vacuna del VPH, ¿de acuerdo? En la prevención secundaria, de ser mujeres mayores de 30 años, ¿qué vamos a hacer? El test de VPH. El test de VPH. ¿Ok? Vean la epidemiología, como ya hemos mencionado. El cáncer ginecológico del cáncer cuello uterino ocupa el 4º lugar en cuanto a incidencia. ¿Ya? A nivel mundial, la incidencia va de 13.3 por 100.000 mujeres al año. Esto que más o menos es lo que hemos mencionado, que es más de 600.000 casos nuevos al año a nivel mundial y la mortalidad de 7.3 por 100.000 mujeres al año. Esto nos lleva a lo que hemos mencionado también, una muerte al año a nivel mundial de 341.000 mujeres. Entonces, la incidencia de casos, 13.3 y la mortalidad de 7.3. Les digo esto para ver esto. Ya sabemos, ¿no es cierto? Cada 2 minutos muere una mujer en el mundo por cáncer del cuello uterino. Pero lo que es más llamativo es la inequidad. De estas muertes que ocurren, de 10 mujeres, 9 pertenece a una mujer de países no desarrollados, ¿no? Por el mismo nivel de vida que tienen y por el nivel de salud que tienen estas regiones. En el Perú, ¿qué ocurre? Mira, esta es la tasa de mortalidad en el 2015 en el Perú, de 13.8, prácticamente el doble del nivel mundial, porque hemos dicho que a nivel mundial es 7.3, ¿no es cierto? En el Perú, a nivel nacional, en el 2015 es de 13.8. Pero vemos también regiones que tienen 5 veces menos, como Tumbes, pero también hay regiones en el Perú que están hasta 5 veces más, como Loreto, por ejemplo, ¿no? Y en el 2020, para ver ya de los países de esta región en Latinoamérica, vean ustedes, acá está en Perú, ¿ok? Bajó a 11 puntos, en 5 años de 13 bajó a 11.5 nada más la tasa de mortalidad. Y la incidencia de 22.2, ¿no es cierto? Casi el doble de lo que es a nivel mundial. Y países como Chile sí están casi como los países desarrollados. Entonces, es algo que debemos conocer para poder impulsar y poner todo nuestro esfuerzo en lograr disminuir estas tasas bastante altas que tenemos. Y el causante es este virus, el virus de la papiloma humano, ¿no es cierto? Que pertenece a la familia de los papiloma viridae, es un virus ADN, ¿correcto? Existe más de 100 serotipos. Lo importante de recordar con respecto a este virus de papiloma virus humanos, hay que diferentes tipos, ¿de acuerdo? De alto riesgo y de bajo riesgo, ¿ok? Este virus tiene una estructura, este ADN tiene una estructura de proteínas estructurales 2, el L1 y el L2, el L1 que es el mayor cantidad de proteínas, a través de esta proteína es lo que se hace la vacuna, ¿de acuerdo? Y hay también otras proteínas que son oncogénicas, que van del E1, E2 hasta el E7, ¿correcto? Y de estos tipos de proteínas, oncoproteínas, lo más importante recordar es la E6 y la E7. Y se mencionan que estas proteínas del virus, el E6, va a unirse a una estructura celular del P53, esta P53 a nivel celular se menciona que tiene la función de suprimir los tumores, entonces al unirse a esta proteína inhibe y este tumor queda inhibido y, mejor dicho, se inhibe su control y crece en forma incontrolable, igual que el E7. Se une a la proteína RB que está relacionada al ciclo celular y también va a proliferar en forma sin control, en forma desordenada, ¿correcto? Tener también en cuenta esto, lo que hemos mencionado ya, de acuerdo a la edad, la infección de 9 años, 15 años, acá empieza a aumentar la tasa de infecciones, acá las lesiones premalignas y a partir de los 30 años ya los cánceres. Es decir, hay cantidad de tiempo suficiente para poder, si hay un programa sanitario adecuado
¿me entiendes? Que involucra la mayor cantidad, a toda la totalidad de mujeres, uno pudiese intervenir. Por eso vemos acá que la tasa, cuando en menor de 15 años casi no existe cáncer, ¿no es cierto? Ni lesiones precancerosas. A partir de los 20 comienza a aumentar y sobre todo a partir de los 30 es la curva mayor de tasas de, de cáncer cervical y lesiones precancerosas. Es por ello que se indica, debido a esta curva, a esta historia natural de la enfermedad, se recomienda en los diferentes tipos de países que el control de la PBH, ¿no? El test PBH debemos iniciarlo alrededor de los 30 años, como vamos a ver en varias guías a nivel mundial. Entonces, ¿cuáles factores son factores de riesgo? Uno, la edad de inicio de la actividad sexual, múltiples parejas sexuales, la multiparidad, antecedentes de ITS, ¿no es cierto? El tabaquismo, personas inmunosuprimidas, pero de todo lo más importante es una infección persistente por el VPH, básicamente virus, papillomavirus humano de alto riesgo, que ocupa básicamente el principal factor de riesgo que está presente en el 99.7% de los casos. Vean usted con respecto al inicio de las relaciones sexuales. Si tenemos dos grupos, ¿de acuerdo? Entre mayores de 18 años que inicio de relaciones sexuales como riesgo relativo 1, si esto es menos de 18 años, ¿correcto? Casi se duplica este riesgo, ¿ok? Y si lo separamos en mayor edad, a menor edad, más riesgo, como pueden ver en este gráfico de la parte inferior. En relación ok, en relación al número de compañeros, igual también. Si tenemos como referente una sola pareja sexual o 0, 1, el riesgo relativo es 1, a mayor número de parejas casi se duplica. Cuando hay dos parejas, 2.4, mayor de 6 parejas, 6.1. Es decir, a mayor número de parejas, mayor riesgo de lesiones cervicales. Esta es la historia natural, vean ustedes, cuando tenemos un cervix normal, si hay una infección del virus, ¿ok? Infecta, puede producir alteraciones, lo llamada la neoplasia intraepitelial, ¿correcto? Tipo 1, pero estos pueden regresionar. Si continúa, puede llegar a neoplasia intraepitelial tipo 2 o neoplasia intraepitelial tipo 3, ¿de acuerdo? Precáncer y cáncer. ¿En cuánto tiempo? De meses hasta 20 años. Y vuelvo a insistir, el 90% presentarán infección transitorias. Es decir, el organismo logra eliminar en un lapso de 1 hasta 2 años sin ningún cambio celular. La prevalencia, más o menos, de acuerdo a lo que estamos mencionando, de cada 100 infecciones, 90 son transitorias, es decir, desaparecen. De las 10 que persisten, el 30% de las 10 solamente que persisten, de 100 mujeres, el 30% va a evolucionar a una neoplasia intraepitelial de tipo 3. Y de estas, el 30% van a evolucionar a un cáncer invasor. Por eso se dice que el cáncer cervical es un resultado poco común de una infección común. Un ratito no quiere pasar, vamos a ver qué pasó. Igual, esta es la historia natural de la infección, ¿no? Se pone una infección en las células cervicales, hay un periodo de incubación de 1 a 8 meses, luego viene la primera lesiones, pero el organismo tiene la posibilidad de en meses lograr neutralizarlo y la gran mayoría hace una remisión clínica, ¿no? Solamente el 10% va a ser persistente o que hay recidivas que va a llegar al cáncer. Cuando no quiere pasar, cuando está
Es lo mismo en esto. No sé si pueden ver así para no poner en presentación porque no quiere pasar. ¿Logran visualizar, alumnos? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, Ok, doctor. no, en presentación no quiere pasar, así que voy a tener que hacerlo en esta manera, ¿de acuerdo? En algunos, si necesito aumentar, lo voy a aumentar. Este es lo mismo que el cuadro anterior, solamente para hacer énfasis que cuando hay virus papiloma humano de alto riesgo, el tiempo que pueda llevar es mayor a que pueda remitir, hasta 18 meses. Pero cuando son de bajo riesgo, ¿no es cierto? Que es el 6, el 11, ¿no es cierto? Solamente puede tener de 4 meses o hasta 9 meses su remisión. El 80-90% va a una remisión clínica y un 10 a 20% va a ser persistente y es la que tenemos que tener cuidado. Y para ello, lo primero, de impresión primaria, como hemos hablado, es la vacuna. ¿Qué vacuna? Contra el VPH, ¿no es cierto? Esta vacuna no es un virus atenuado, no es un virus inactivo. Lo que es básicamente es una vacuna recombinante. Hay partículas ¿de qué parte? De la proteína estructural L1, ¿no es cierto? Entonces, son partículas parecidas al virus que va a ser la acción inmunocompetente. ¿Ya? No tiene material viral y por lo tanto no va a producir enfermedad. Es altamente segura esta vacuna. ¿Correcto? Esta vacuna de VPH se empezó en el año 2006. Han existido varios tipos de vacunas, inicialmente bivalente, en la cual solamente habían los serotipos de alto riesgo 16 y 18, y luego aparecieron los tetravalentes, ¿correcto? Que en la cual, aparte de 16 y 18, que son de alto riesgo, pusieron también el 6 y el 11, que son los de bajo riesgo, que producen la verruga genital, y en la actualidad existe una que es nonavalente, ¿no es cierto? Entonces, de acuerdo a cuántos serotipos tiene, se denominan bivalentes, tetravalentes o nonavalentes. Todos son vacunas recombinantes, sí son partículas, ya no son infecciosas. La administración es parenteral, vía intramuscular, ¿correcto? En las niñas de 9 a 14 años es la recomendación de las guías, ¿de acuerdo? Se da 2 dosis intramuscular. La primera dosis es un volumen de 0.5 centímetros cúbicos, la primera dosis, y la segunda dosis a los 6 meses o hasta los 12 meses. Son dos entonces. Una primera dosis y la segunda a los 6 meses o al año. ¿Correcto? Cuando son mayores de 15 años, es decir, no está en este grupo de 9 a 14 años, si son mayores de 15 años, los fabricantes recomiendan ya no 2 dosis, sino 3 dosis. ¿De acuerdo? 3 dosis. El mismo volumen, la primera dosis inicial, la segunda dosis a los 2 meses y la tercera dosis a los 6 meses de la primera aplicación. ¿Correcto? Vean ustedes en esta curva de acá, este es el efecto que hace la vacuna en una población. Si no, con esto son infecciones acumuladas, ¿de acuerdo? Si no hay aplicación de vacuna, pues hay una prevalencia que va a ir incrementando en el tiempo, ¿no es cierto? Si aplicamos la vacuna, ¿me entiende? Menores de 17 años, ¿cómo hace el efecto? Vean ustedes, importante, y logramos controlar las infecciones del PVH. Y así tenemos también varios estudios ya en el campo, por ejemplo, en Australia, con respecto a la verruga genital. Vean ustedes, antes de la vacuna y cuando comenzó a vacunarse, de acuerdo al estatus de la población en Australia, se disminuyó la verruga genital hasta un 25%, hasta un máximo de 73%. En otro sitio también, en 9 países, estudiaron también el efecto de la vacuna en las niñas de 15 a 19 años, hombres y mujeres. Este es de mujeres, de lo que sin vacunas, y la vacunada, cómo disminuye significativamente, y en varones de igual manera también tiene efecto protector de la infección del VPH. ¿Correcto? Acá, por ejemplo, lo mismo que hemos mencionado, se menciona pues que el riesgo de cáncer cervicales con respecto a hacerlo con atipia se redujo hasta un 60%, y las lesiones cervicales NIC2 y NIC3 se redujo hasta un 80% con el uso de la vacuna. Un estudio en adolescentes en América Latina y el Caribe, de 30 países evaluados, se ha observado que 29 países tienen vacuna con el VPH cuadrivalente. Solamente un país tiene el nonavalente, que es Puerto Rico. Todos los países tienen esquema de 2 dosis, ¿correcto? Lo que hemos mencionado, la primera y la segunda a los 6 meses o a un año.
De estos 29 países, el esquema, básicamente, de los 30, 29 hacen el esquema de 0 y 6 meses. Solamente Chile hace el esquema de 0 y 12 meses. 16 países tienen vacunación universal, ¿correcto? Y en 14 vacunan solo a mujeres, ¿correcto? A solo a mujeres, es decir, no está incluido en la gran mayoría de los países en América Latina al varón. También, este es un estudio del año 2022, reciente, en la cual se ha visto ya, no es que la fábrica haya indicado esto, sino que por X motivo, por la pandemia o por X motivos, se ha visto a un corte de mujeres vacunadas en la cual reciben solamente una sola dosis y se ha visto también efecto protector. Es por eso que posiblemente dentro de poco el esquema de dosificación va a ser solamente, va a ser útil solamente una sola dosis y no la dosis en la cual en la actualidad se menciona en la mayoría de los países. Otra cosa importante con respecto a la vacuna, que también han encontrado ya en mujeres, escuchen bien, en mujeres que han tenido ya cáncer y han tenido tratamiento, cuando se aplica la vacuna, han hecho comparación entre mujeres que han tenido cáncer, lesiones precancerosas me refiero, vacunadas y no vacunadas, las que tienen la vacuna, después de que han tenido el tratamiento de lesiones precancerosas, hay una reducción de recurrencia hasta un 64%. Otra cosa que también se ha visto en los estudios de la utilidad en este tipo de mujeres. Es decir, no estamos diciendo que la vacuna cura, no, sino que va a favorecer la recurrencia. ¿Y esto a qué se debe? Porque no solamente a veces es la persistencia de la infección, sino las recidivas. Es una mujer que ha tenido VPH, será de otro tratamiento, y si tiene otra vez infección con VPH, va a hacer este curso de lo que hemos visto, ¿no es cierto? Entonces ahí pareciera que también actúa la vacuna en este tipo de mujeres, evitando nuevas reinfecciones en estas mujeres. Esa sería la hipótesis que se plantea, porque se ha visto que mujeres que han tenido tratamiento con lesiones precancerosas, hay una reducción de recurrencia en aquellas mujeres que han recibido la vacuna. Esto es en relación a la vacuna, muchachos. En relación ya a los métodos diagnósticos, al tamizaje, a varios tipos, ¿no es cierto? El clínico y diferentes tipos de pruebas, como el Papa Nicolau, Chige, la colposcopía, la biopsia dirigida, el cono y el estudio endocervical. Viendo la parte de lo que es el tamizaje, hay 3 tipos de tamizaje en la actualidad que existen. La citológica, con el Papa Nicolau, la prueba del VPH, que es una prueba serológica que se hace una toma de muestra y se ve que existe o no existe el virus colonizados en el cuello del útero, y el COTES. El COTES, ¿qué cosa es? Es la combinación de ambos. Papa Nicolau más prueba del VPH. El Papa Nicolau, ¿no? Se llama Papa Nicolau debido, haciendo honor a George Papa Nicolau, que en el año de 1928, ya dentro de poco vamos a cumplir 100 años, hizo un extendido de una raspado cervical, y vio pues que puede encontrarse alteraciones citológicas de lesiones premalignas, ¿no es cierto? Tiene una alta eficacia, es una prueba precoz, ¿no? Fue una revolución prácticamente en esos años, que en la actualidad todavía se utiliza, ¿no es cierto? Va a detectar lesiones premalignas. Y si lo logramos detecciones premalignas, podemos hacer la curación, ¿correcto? Se basa en una especificidad del 98% y una sensibilidad que puede llegar hasta al 80%. La sensibilidad sí es baja, el 50%. Es por eso que cuando más pruebas realicemos, más periódicamente hacemos, esta sensibilidad va a ir aumentando. ¿Ok? Se toma, esos son todos los ingredientes o los utensilios que tenemos que necesitar para hacer el Papa Nicolau, ¿de acuerdo? Se ponen en la presión de pacientes ginecológicas. Supongo que en la práctica han visto ustedes cómo se toma un Papa Nicolau. Se hace con una espátula que tiene la parte mayor y menor, y también un cepillo, ¿correcto? O sea, es un extendido y se hace la lectura con el nuevo sistema, porque también han habido diferentes tipos de sistemas de lectura. El actual es el sistema de Bethesda, ¿no es cierto? Este sistema de Bethesda va a determinar los siguientes tipos de clasificación, este sistema de Bethesda. Se dice tipo 1 cuando es negativo, es decir, no hay nada, todo está normal. El tipo 2 es inflamatorio, no hay ni un cambio, alteración histológico, ni sobre todo nuclear, pero sí hay signos de infección, ¿de acuerdo? El tipo 3 es el ascus, que viene a ser células atípicas epiteliales,
El tipo 4 es el ACUS, que es alteración de células, ya no epiteliales, sino glandulares atípicas. El tipo 5 son las lesiones, la lesión interepitelial de bajo grado, ¿ok? El tipo 6, la lesión interepitelial de alto grado, y las 7 ya son células malignas presentes. Entonces, en esos 7 tipos de clasificación es la clasificación de Bethesda. En relación al test de PBH, hay varios tipos, ¿de acuerdo? Uno que son muy rápidos, ¿correcto? Portátiles, que es el CAR-HBP, pero el más conocido es el COVAC, ¿correcto? También el XP-HBP, pero y todas tienen alta sensibilidad y alta especificidad, arriba del 80%, ¿no es cierto? Sensibilidad y especificidad, a diferencia del Papa Nicolau, que tiene sí alta especificidad, pero poca sensibilidad. En cambio, esta prueba tiene sensibilidad y especificidad bastante altos, ¿de acuerdo? La muestra también igual, del cuello cervical se toma la muestra, los tiempos es realmente cortos sus resultados, pero los costos sí son altos, ¿de acuerdo? Acá hay una comparación de estas dos pruebas, ¿ya? El HBP test y el CAR-HBP. Vean los costos. Uno, que es la portátil, que es esta, que es de $5, el otro puede costar hasta $100, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuáles son las modalidades de la prevención del cáncer de cuello uterino? Con un tamizaje, ¿no es cierto? En el tamizaje vamos a hacer citología, el test de pH o la combinación, el COTES, ¿correcto? Si esto sale alterado, tenemos que ir a la colposcopía o confirmamos luego con la histología, es decir, siempre hacemos la biopsia. Estas pruebas son tamizaje nada más. El que hace el diagnóstico va a ser la histología. Tengan presente esta parte de lo que estamos mencionando. Vean ustedes esto, el círculo inferior son la sensibilidad del Papa Nicolau. Es decir, oscila entre 30 hasta 60% de la sensibilidad, mientras que el test del BPH están muchos cerca del 100%. Entonces, la diferencia de ambas pruebas, ¿no es cierto? Por eso es importante que se dice en cuanto si queremos actuar, y son debido a ello que ha actuado pues la OMS para decir el modelo del 90-70-90. Si hacemos solamente, no hacemos ningún proceso de estudio a una mujer, ¿no es cierto? Se va a producir 8.34 muertes por cada 1.000 mujeres. Si el Perú, estamos tomando en cuenta, hay 33 millones, ¿no es cierto? Básicamente existiría, por lo tanto, 137.000 casos al año si no se hace ni un tipo de política de prevención. Si utilizamos citología cada 3 años, esta incidencia de 8.34 mujeres por cada 1.000 mujeres se reduce a 0.76, ¿de acuerdo? Pero si hacemos la combinación, citología y el BPH, reducimos hasta 0.3. Entonces, la importancia de hacer estudios combinados. En la actualidad, el screening actualizado, específico, moderno, es no solamente hacer Papa Nicolau, sino hacer test del BPH. Y vean, de acuerdo al serotipo que se va a identificar, si el que es mucho más patógeno, digamos así, es el HB16. Le sigue el 18 y los otros son de menor, digamos, malignidad o evolución que va a llegar a cáncer. Vean ustedes, las BPH, 1 de cada 4 llega a cáncer, por lo tanto hay que hacer colposcopía, por lo tanto. En cambio, el 18, 1 de cada 9, y otros de alto riesgo es 1 de cada 19. ¿De acuerdo? Si el BPH sale negativo, prácticamente menos del 1% de mujeres no van a desarrollar ningún tipo de alteraciones cervicales. Por eso, cuando una mujer sale BPH negativo, su siguiente control es recién a los 5 años. ¿De acuerdo? Pero si sale positivo, hay que hacerle colposcopía a este tipo de pacientes. Y debido a ellos, tenemos esta curva, por ejemplo. La política que hemos mencionado, el meta del 90, 70, 90, que sabemos qué cosa es, ¿no es cierto? Si no se hace nada, en el transcurso de los años, mira, hasta el 2120 es esta proyección, este estudio matemático, van a continuar a existir el cáncer casi igual, con una disminución casi nula. Si solamente hacemos vacunación, va a disminuir, ¿no es cierto? Pero si hacemos ambos, vacunación y tamizaje precoz,
vamos a lograr una reducción mucho, mucho más rápida. Por eso hay que hacer la política de 90, 70, 90. Una vez ya hemos mencionado Papa Nicolau, hemos mencionado el test BPH, ahora la colposcopía. ¿Qué es la colposcopía? Es un estudio clínico que utiliza estos aparatos que van a producir un aumento de la imagen, ¿no es cierto?, para poder visualizar e identificar mejor zonas alteradas. Por ejemplo, este es un cuello normal, ¿no es cierto? Pero este cuello, si lo utilizamos en la colposcopía, está alterado, podemos ver este tipo de lesiones, vean ustedes, ¿no es cierto? Como si fuese pequeñas heridas, ¿no es cierto? Y si a estas lesiones que sospechamos que puede haber acá el inicio de un cáncer, agregamos ácido acético, lo va a lograr cambiar y se ve estas lesiones blanquecinas como pueden visualizar ustedes. Entonces son estas lesiones, la colposcopía nos va a permitir identificar de todas estas áreas que está alterada, que sea una eritroplasia, en donde debemos tomar la muestra para la biopsia y poder tener menos fallos falsos positivos. ¿Correcto? Entonces, ¿qué hace la colposcopía? Va a ver imágenes normales y imágenes anormales. Si la imagen está normal, no hago nada, ¿no es cierto? Si la imagen está anormal, vamos a tener que hacer biopsia y determinar por histología si tenemos o no lesiones precancerógenas o cáncer, ¿correcto? Entonces, la clasificación de la colposcopía van a determinar este tipo de epitelios. Epitelio aceto blanco, unas imágenes colposcópicas de punteado, una imagen colposcópica de mosaico, negativa al yodo o vasos atípicos. Veamos algunos para poder más o menos entender lo que estamos mencionando. ¿Ok? Esto, por ejemplo, es una lesión, ¿ok? A nivel de cuello, una lesión se llama leucoplasia, ¿correcto? Que puede ser así, como esta es una lesión de leucoplasia superficial o algodonosa. Esta es de mayor riesgo de cáncer que estas lesiones que está en el lado izquierdo. Es una lesión de leucoplasia. También podemos ver punteado. Vean ustedes, acá es un cuellito, vemos como punteado. Por eso se llama lesiones base o punteado. ¿De acuerdo? Si acá le echamos ácido acético, vean ustedes cómo se pone blanco, ¿correcto? Y bastante como si fuese inclusive hasta elevado. Altísimo riesgo de cáncer o de patología cervical. ¿Sí? Otra lesiones es en mosaico. Se llama mosaico porque se ve como se visualiza con todo esto son imágenes colposcópicas, ¿eh? Se ven como mosaicos, ¿no es cierto? Y estos son lesiones de alto riesgo, ¿correcto? O le echamos Lugol, ¿correcto? El Lugol que va a captar el glucógeno, lo normal es que pinte todo el cuello, se vuelve marrón, pero las zonas que no pintan, no capta el Lugol, son las zonas de alto riesgo. Se dice, por lo tanto, una prueba de Chiger o prueba de yodo, Chiger positivo, ¿ya? No capta la zona que tienen patología, no capta el Lugol. ¿Correcto? Vean ustedes, un cuello normal, luego que se aplicó ácido acético, no se pinta, no se pone blanco, se echa el Lugol, tampoco todo pinta, ¿no? Todo se pone moradito, está normal. A diferencia de esta lesión, que sí no capta, ¿no es cierto? Hay blanco, no pinta, entonces esta es una zona de transformación atípica, un cáncer in situ. Entonces, ¿cuándo hacemos indicaciones colposcópicas? Cuando tenemos citología sospechosa, cuando la prueba de pH sale positiva, ¿de acuerdo? O test de Chiger positivo, leucorreas rebeldes, o cuando queremos delimitar el área para hacer el tratamiento, ¿de acuerdo? Son las indicaciones para hacer colposcopía. En cuanto a la eficacia, vean ustedes, con citología solamente es 87%. Haciendo colposcopía solo, no es que sea la panacea. Su eficacia es 79%, pero cuando combinamos citología y colposcopía, llegamos al 99% de eficacia como método diagnóstico. Entonces, es una secuencia, por lo tanto. Les digo este sentido porque muchas pacientes vienen y digo, doctor, vengo para que me haga una colposcopía sin haber hecho primero ni citología, ni Papa Nicolau, y tampoco BPH. La colposcopía es luego de, usualmente. En todos los guías que se maneja, la colposcopía es luego de. ¿Correcto? Vemos, por ejemplo, algunas guías a nivel mundial. En Estados Unidos, por ejemplo, el inicio del tamizaje, de lo que hemos hablado de esto, el estudio de tamizaje empieza a los 21 años, ¿de acuerdo? Si hacen solamente Papa Nicolau cada 3 años, ¿correcto? Si hacen el test del BPH es cada 5 años. Así ellos utilizan su esquema de tamizaje. Empieza a los 21 años, con Papa Nicolau cada 3,
y con test de pH cada 5 años. En Europa empiezan a los 25 años, ¿correcto? Ahí recién empieza su cribado, su estudio de tamizaje, con citología cada 5 años, ¿de acuerdo? ¿Y cuándo terminan? A los 65 años, siempre y cuando en los últimos 10 años no haya tenido ninguna lesiones alteradas, ¿de acuerdo? ¿Ok? Si no, se continúa el tamizaje, pero si todos los 10 últimos años ya ha sido negativo, ya se deja hacer el tamizaje de patologías cervicales luego de los 65 años. En Argentina, se comienza a los 25 años, ya de 25 a 29 años, se hace Papa Nicolau con el esquema 1-1-3, quiere decir que se hace un Papa Nicolau al año, un Papa Nicolau sale negativo, ahí sí empieza cada 3 años, ¿de acuerdo? Acá en el Perú, nosotros nos regimos por la Directiva Sanitaria 0085, que salió en 2019, en la cual ya digamos, de parte de prevención primaria, empezamos 18 años hasta los 75 años hacia acá, ¿de acuerdo? Se hace a la mujer, se pone la vacuna, ¿correcto? De 11 años, perdón, de 9 años hasta los 13 años, 11 meses, 29 días, es decir, de 9 a 14 años, ¿a quién se vacuna? Solamente a las niñas, en la dosificación que hemos hablado, ¿de acuerdo? Se va a hacer Papa Nicolau cada 2 años, ¿ya? El IVA, que es la visualización de ácido acético cada 2 años, y si hacemos PBH cada 5 años también, ¿correcto? El Papa Nicolau hacemos de 25 a 64 años, como hemos mencionado, y el BPH a partir de los 30 años. Es el esquema que dice el MINSA. Hay varios, a nivel, el 2012, el 2019, que fue actualizado por la patología de lesiones cervicales. Inclusive hay algunos aplicativos que uno coloca los resultados de estas pruebas y te van a dar el score y qué hacer con cada paciente. Le digo esto porque existe este tipo de fluxograma, algoritmo, de acuerdo si el Papa Nicolau es negativo, y de acuerdo si es con BPH, ¿qué vamos a hacer? ¿Si va a ser colposcopía o qué se va a hacer? ¿De acuerdo? Entonces, va a haber diferentes tipos de manejo dependiendo de los resultados. Pero lo que hacemos, Papa Nicolau, PBH, colposcopía, biopsia. ¿De acuerdo? En cuanto al tratamiento, hay 3 cosas que vamos a hacer en el tratamiento. Hacemos observación nada más y seguimiento, hacemos técnicas ablativas o hacemos procedimientos excisionales. La primera, también hay que tener en cuenta que la base para el tratamiento va de, primero tenemos un adecuado diagnóstico, ¿de acuerdo? Ya mencioné cuáles son para el diagnóstico, ¿de acuerdo? La clínica, los factores de riesgo, ¿sí? Papa Nicolau, BPH y biopsia. Determinar el grado de displasia, si hay deseo o no de gestación, ver la extensión para poder ser la indicación si es observación, ablativo o excisional. Recordar también, con las lesiones intraepiteliales de bajo grado, el 70% o de hasta 90%, 70-90% regresiona, ¿correcto? Si son de alto grado, ¿ok? Hay una progresión en un 60%, por lo tanto, acá sí necesitamos hacer un tipo de tratamiento mayor, ¿ya? De tipo curativo, ¿ya? ¿A quién hacemos observación? Cuando son pacientes menores de 25 años. Hay lesiones, pero menores de 25 años, ¿no es cierto? Porque sabemos que la gran mayoría se va a autolimitar. O cuando están embarazadas, pasa el estado de la gravidez, hacemos un nuevo estudio, ¿no es cierto? Que se ha salido alterado durante el embarazo, ¿ok? Y ahí recién actuamos. Durante el embarazo hacemos seguimiento nada más. O lesiones de bajo grado, porque sabemos que los de bajo grado, que es el NIC1, ¿ok? El 80% va a regresionar. Las ablativas, hacemos crioterapia, láser, ablación térmica o diatermocoagulación. En relación a la crioterapia, se utiliza nitrógeno líquido, va a producir congelaciones a menos 20 grados, ¿no es cierto? Va a producir una quemadura en frío hasta una profundidad de 5 mililitros, perdón, 5 milímetros, ¿correcto? Se hace 2 sesiones de 5 minutos con un intervalo de 15 minutos. Al lograr producir esta quemadura por temperatura, por crioterapia, ¿no es cierto?, se va a reepitilizar nuevamente toda esta zona en 6 semanas, es decir, al mes y medio, y hay un fracaso de tratamiento hasta un 10%, ¿correcto? En relación
a las ventajas y desventajas con respecto a la crioterapia, la ventaja es efectivo hasta un 95%, es accesible y fácil de aprender, los equipos son fáciles de usar, no necesita anestesia, no requiere electricidad, hay mínimos efectos secundarios y es relativamente económico. Las desventajas de la crioterapia, que es menos efectivo en lesiones grandes. Cuando hay lesiones grandes en la cual no podemos visualizar todas las lesiones, no se recomienda la crioterapia, ¿correcto? No se obtiene tejido para el estudio histológico y requiere suministro regular de gas congelante, obviamente. En cuanto al láser del CO2 como tratamiento ablativo, estoy hablando, ¿no es cierto? Requiere anestesia, pero es costoso, por lo tanto, muy poco se utiliza, ¿de acuerdo? En algunas clínicas no se pueden utilizar el láser de CO2 como tipo de lesiones ablativas. En cuanto a la térmica, más usamos digamos, termocoagulación con el calor eléctrico, ¿no es cierto? A una de 30 a 35 watts, pero esto requiere anestesia. No es muy recomendable en la actualidad este tipo de terapia ablativa con electricidad. Mejor es la crioterapia en relación a ablativa, me refiero, ¿correcto? ¿Cuáles son las complicaciones? Se da una complicación de 1 a 2% las terapias ablativas. Va a haber leucorrea, descargas serosas cuando se hace crioterapia, sangrado para láser, ¿correcto? Puede haber infección, pero es muy infrecuente. Y las complicaciones tardías con estas lesiones, que es menos frecuente con las que son excisionales, puede haber estenosis cervical. Se puede cerrar el cuello cervical y las complicaciones esotéricas son raras. Son raras. En relación a las terapias de resección, es decir, las excisionales, tenemos el conoláser, ¿no es cierto? El conolí, el cono frío y puede ser inclusive hasta la histerectomía. El conolí es una excisión térmica, pero se saca un cono, por eso se llama cono, a través de una electrocirugía, ¿no es cierto? Se utilizan unos aparatos que tienen unas asitas, que son alambrecitos, que debido a una corriente, ¿no es cierto?, vamos a producir este tipo de, acá se ve cómo va quemando y va sacando y saca una pieza, saca un cono, ese es el conolí, y este cono, el cono que sale, lo mandamos a patología para poder determinar el grado de lesión. ¿Ok? La ventaja del conolí permite tener muestras, ¿no es cierto?, para la histología. La anestesia solamente es local, tiene un éxito del 90%, el costo es bajo, es ambulatorio, un tratamiento ambulatorio inclusive. La desventaja, sí produce más estenosis que los tipos ablativos, hay hemorragia postoperatorio, puede haber un daño térmico del borde, es decir, a otras áreas que no queremos producir esta quemadura, ¿ok? El cono frío es lo mismo que el cono libre, pero solamente lo hacemos con bisturí, ¿no es cierto? Produce mayor sangrado, necesitamos hospitalizar a la paciente, necesita anestesia, y los bordes son más vivos, que en la cual el patólogo le gusta más ese tipo de pieza del cono frío que el cono libre, que también se envía para su estudio, por cierto, ¿ya? En estas terapias excisionales, las complicaciones, como ya hemos mencionado, hay sangrado intraoperatorio y postoperatorio, ¿ya? Más con el cono frío que con cono libre, podemos producir hasta perfusión uterina si no hacemos la técnica adecuada, puede haber infección sobreagregada, y dentro de las complicaciones tardías se hablan de estenosis o una insuficiencia cervical. Acá sí pudiese haber mujeres que quieran tener todavía hijos, pues si se hace mucho con sobre todo el frío, tener insuficiencia cervical. En cuanto a la recurrencia, alumnos, es bajo, mira, ves. Todo va a depender si el margen está libre o no está libre. Si el margen está negativo, para cáncer invasor incluso es 5%, si es margen positivo, pero si está negativo, 0.1%. Entonces es por tanto importante, cuando se tiene una pieza quirúrgica, sea por cono libre, por cono frío, enviar a patología para ver si los bordes están libres o no están libres. En cuanto al seguimiento, se debe hacer 3 controles después del estudio corpocitológico, ¿no es cierto? Es decir, después de un tratamiento, sea ablativo o excisional, hacemos estudio citológico o colposcópico, 1 cada 4, cada 6 meses. Al año debemos tipificar, pedir nuevamente el BPH al año y revaluar de acuerdo a estos resultados. ¿De acuerdo? La histerectomía también se puede hacer en caso de que siempre salga, a pesar, o bien hacemos la biopsia y el borde está comprometido. Entonces, para mayor seguridad de la paciente, se indica una histerectomía, ¿no es cierto?
obviamente para ello ya no debe haber deseo de fertilidad, ¿correcto? O cuando hay una sospecha de adenocarcinoma, que es los dos tipos. Los cánceres cervicales pueden ser epiteliales o adenocarcinoma. Los adenocarcinomas que pueden comprometer las glándulas cervicales o pueden comprometer inclusive el endometrio, entonces también está indicado hacer histerectomía. Estos son en cuanto a las neoplasias intraepiteliales y lesiones precancerosas. Pero en relación ya al cáncer cervical, al cáncer del cuello uterino, que básicamente es cuando ya penetra la membrana basal a mayor de 3 milímetros, consideramos cáncer cervical, ¿de acuerdo? Los síntomas va a depender obviamente del grado del cáncer, ¿no? Va a haber sangrado vaginal anormal, va a haber leucorrea que se trata con bastante dificultad o constantemente tiene leucorrea, puede haber sangrado después de unas relaciones sexuales, puede haber dolor pélvico, ¿no es cierto?, que puede confundir con PID, puede haber pérdida de peso, debilidad, si ya está en estados avanzados, con anemia, obviamente, y al examen, de acuerdo al grado, vamos a encontrar lesiones o infiltrados en los parámetros, ¿correcto? Los factores de riesgo, acá ya es lo mismo que en el anterior, se ve que mujeres con múltiples compañeros sexuales tienen hasta un 5% más de riesgo, igual que las relaciones iniciales precoces, tiene 4 de riesgo relativo o incrementado. Las fumadoras también igual manera, 4 riesgo relativo incrementado. El uso de anticonceptivo, pero por larga data, también tiene un riesgo de 1 punto hasta el doble. La multiparidad, de igual manera, los riesgos, ¿de acuerdo? Pero los episodios de infecciones también, ese también tiene un factor de riesgo importante, alumnos, ¿correcto? En la clasificación, según la FIGO, que se hace del año 2018, que es la vigente, ¿correcto? Ha habido varios tipos de clasificación de los grados de cáncer cervical. El que está vigente actual es del año 2018, ¿de acuerdo? En la cual el tipo 1 es cuando solamente se localiza a nivel de cuello cervical, ¿ok? Se habla de 1A y 1B. El 1A cuando la lesión, el carcinoma, se diagnostica por microscopía, es decir, no es visible, solamente es por microscopía. El 1A1 hay una invasión del estroma menor de 3 milímetros de profundidad. Y el 1A2 tiene una invasión al estroma del 3 milímetros hasta 5 milímetros. En cambio, el 1B sí es una invasión mayor de 5 milímetros. No, puede ser visible, ¿ok? Tiene una invasión mayor de 5 milímetros y hay 1B1 cuando va de 5 milímetros a 2 centímetros, 1B2 cuando va de 2 centímetros a 4 centímetros y 1B3 cuando es mayor de 3 centímetros, pero solamente compromete el cuello uterino, no se extiende a otra área. Ese es el estadio 1. El estadio 2 sí va más allá del cuello uterino, que puede llegar hasta al parámetro, pero sí llegar a la pared pélvica, y puede llegar a vagina, pero no llegar hasta el tercio inferior de vagina. Eso es el estadio 2. Y esto puede ser 2A cuando solamente llega a 2/3 superior de vagina. El 2A1 es cuando tiene una lesión menor de 4 centímetros. 2A2 cuando la lesión va de mayor de 4 centímetros de diámetro mayor, ¿correcto? El 2B ya compromete parámetro, pero sin llegar a la pared pélvica, ¿correcto? El 3 sí se extiende hasta la pared pélvica o llega hasta el tercio inferior de vagina. El 3A llega al tercio inferior de vagina, ¿correcto? Y el 3B llega al parametrio, ¿de acuerdo? El 3B es la modificación que tiene esta clasificación. Hay, mejor dicho, el 3B, hay el 3C también, ¿correcto? Que en la cual incluye un estudio bien radiológico o bien por patología. Por eso habla del 13-1, 13-2. ¿Ok? El 4, cuando ya hay una extensión más allá de la vagina, más allá de la pared pélvica, es decir, hay metástasis. Y 4A, cuando es solamente a zonas locales, es decir, vejiga, recto, y 4B a distancia, hígado, pulmón, etc. ¿Correcto?
Por lo tanto, lo que estamos diciendo que en cuanto a la clasificación, a la estratificación del cáncer cervical, según la FIGO del 2018, lo que va a cambiar es que antes sí se consideraba la extensión horizontal, ahora no. Lo importante es la profundidad, la horizontal, la extensión, cómo se extiende en horizontal ya no se toma en cuenta. El tamaño tumoral se ha estratificado aún más en tres subgrupos, básicamente el B, el 1B1 menor de 2 centímetros, 1B2 de 2 a 4 centímetros, 1B3 mayor de 4 centímetros. Eso es lo que se ha agregado. Y la otra cosa también es la positividad de los ganglios linfáticos que se correlaciona con los peores resultados oncológicos. Y a veces por eso se designa el 3C, que es de acuerdo si está o no está comprometido los ganglios, ¿correcto? Y esto porque es importante el estadiaje del cáncer cervical cuando tenemos grados como el 0, estadiaje 0, cuando es in situ, la sobrevida de 5 años es 100%, ¿de acuerdo? Mientras esto va aumentando en grado 4, la sobrevida a los 5 años es solamente 7%. A mayor gravedad, obviamente, a mayor avance del cáncer, menor sobrevida del paciente, ¿de acuerdo? Debemos tener también en cuenta el diagnóstico diferencial, ¿sí? Hay una serie de un ectropio, ¿ok? Condilomas acuminado, tuberculosis cervical también, debemos tener en cuenta, o lesiones de ETS también, dentro del diagnóstico diferencial del cáncer cervical. La diseminación puede ser por continuidad, ¿de acuerdo? Por vías linfáticas o por vías venosas, vía sanguínea. En cuanto a la linfática, debemos tener presente los ganglios que están involucrados, ¿no es cierto? Los locales, la parte pélvica, digamos, parametros, obturadores, también los abdominales, los aórticos, los ilíacos comunes. ¿Y esto por qué? Porque vemos acá también, mientras más ganglios comprometa, ¿no? Y esto está en relación, obviamente, a la estratificación, ¿no es cierto? Compromiso ganglionar es mayor. El tratamiento que vamos a tener en cuenta para el cáncer cervical puede ser quirúrgico, radioterapia o quimioterapia, ¿ok? Tener presente que tanto la radioterapia como la cirugía tiene la misma efectividad. La cuestión que la elección quirúrgica es más beneficiosa porque la radioterapia causa más cicatrices, es decir, si hay una reintervención después de una radioterapia, la cirugía se hace mucho más compleja, por eso generalmente se empieza con cirugía. Pero eso va a depender al tipo de grado de invasión del cáncer, ¿de acuerdo? Hasta estadio 1 y 2A se hace cirugía. Más de 2A ya va a ir a radioterapia. La radioterapia obviamente puede ser también estadio más temprano, es decir, la radioterapia puede ser en todos los estadios, pero cirugía solamente hasta el estadio 2A. Obviamente, el tipo de cirugía que se va a hacer va a depender qué tipo es, ¿no es cierto? Si, por ejemplo, si tiene 2A2, una extremidad radical, si tiene 1A1, una extremidad simple, ¿de acuerdo? Se ha mencionado también en la FIGO de 2018 que la condición cervical es el tratamiento de elección para este estadio, ¿correcto? Para el 1A1, excepto que se encuentre comprometido el espacio vésico-linfático, eso se hace a través del estudio de los ganglios, ¿ya? También se puede recomendar histerectomía cuando ya no hay deseo de gestación. En cuanto a la radioterapia, la ventaja se aplica a todos los tipos de cáncer. La sobrevida, como ya mencioné, es igual que a la cirugía, pero la desventaja es que hay mayor posibilidad de daño vesical e intestinal, hay una disfunción sexual y hay complicaciones difíciles de corregir si esta se produce. Si ya está muy avanzado y hay que hacer lo que es la quimioterapia, es un tratamiento neoadyuvante, ¿ok? Se utiliza una serie de quimioterápicos, ¿no es cierto? Se hace con tratamiento ya con radioterapia, que va a disminuir el índice de mortalidad, pero ya son tratamientos cuando se tiene que hacer en mujeres que están con cáncer avanzado.
¿De acuerdo? Entonces, como resumen de la charla, alumnos, podemos mencionar, dando énfasis nuevamente en esta política del OMS, ¿ok? Con una eliminación del cáncer hasta el año 2030, que es una visión bastante, digamos, adecuada, ¿no es cierto? Que se va a lograr siempre y cuando hay un compromiso político y una inversión económica en la salud pública, ¿ok? Cuando se va a garantizar suficiente vacuna contra el VPH, cuando hay un acceso equitativo al screening de alto rendimiento, es decir, a la test de VPH, ¿no es cierto? Cuando se fortalezca el sistema de salud, sobre todo la inequidad que existe entre los países desarrollados y países no desarrollados, en la cual le da muy poca importancia al sistema de salud, ¿no es cierto? Y con eso se puede lograr pues, la eliminación con inversiones debe mantenerse en el tiempo, es decir, no solamente con campañas, sino en programas sostenidos, ¿correcto? Entonces, eso básicamente que quería conversar con ustedes en relación al cáncer y patología cervical. Si tuvieran alguna pregunta, alguna duda, con el mayor gusto podríamos responder. ¿Alguna pregunta? No, doctora, pero está todo claro. Está grabado también a través de la delegada, podemos también compartir la presentación para su mayor facilidad también, alumnos, ¿eh? Sí, doctor, ¿podría enviarme la presentación por WhatsApp? Por WhatsApp, como quedamos, Sí, doctor. con su compañera Ramírez, ya acordemos con ella, le voy a enviar y ella lo va a compartir, ¿de acuerdo? Está bien, doctor, gracias. Muy bien. Un minuto más de alguna pregunta, algo, si no damos por concluido ya la actividad.